Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio. A lo largo del camino nos encontramos en medio del mar tratando de subsistir a la tormenta. Y como dice una canción, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto te espera. Pero el Señor viene a ti y te ayuda a seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor siempre guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba ahí, solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie logra de Dios la firmeza si no reconoce en sí mismo la flaqueza. Buenas noches, hermanos y hermanas. Durante nuestra existencia hemos atravesado muchas tormentas, algunas de ellas ocasionadas por nuestra propia manera de vivir y otras por el dolor que las actitudes de otros nos provocan. Al hablar de nuestra propia manera de vivir, podemos pensar en las actitudes que nosotros creamos para defendernos. Actitudes que pueden ser el orgullo, la vanidad, la soberbia y muchas otras más. Las creamos porque en nuestro interior nosotros nos sentimos seres débiles y pequeños y necesitamos tomarlas en cuenta en nuestra vida para poder sentirnos grandes y poderosos, mostrando a los demás una cara que oculta nuestra verdadera realidad. Estas son máscaras, y las máscaras son las cosas que no queremos mostrar, por miedo, por vulnerabilidad, por falta de aceptación o reconocimiento. Cada uno de nosotros crea sus propias máscaras dependiendo del medio en el cual se encuentre, para defenderse, para atacar o simplemente para agradar. Unas personas ocultan su infidelidad a través de la máscara de la fidelidad. Y algunas personas que aparentan ser justas ocultan su máscara a través de esta característica, siendo ellos injustos y teniendo actitudes incorrectas. Y así podemos tener muchos ejemplos más. Pero nosotros debemos preguntarnos: ¿cuál es nuestra máscara? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Dios nos hace esa pregunta. ¿Serán los vicios? ¿Será el trabajo? ¿Será el poder? ¿Acaso no es más fácil juzgar a nuestros hermanos que juzgarnos a nosotros mismos? Dios mismo dice: ¿por qué juzgas la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en tu propio ojo? Nadie logra de Dios la firmeza si no reconoce en sí mismo la flaqueza. Oscar Wilde, en su obra El retrato de Dorian Gray, nos explica más específicamente algo parecido a lo que yo les explico. Él cuenta una historia de un individuo joven que empieza a tomar o adquirir una vida desordenada, llena de vicios y actitudes negativas. Al verlo, no se podía observar los cambios de sus malas actitudes a través de su aspecto, pero él tenía un secreto. Él guardaba muy celosamente una fotografía en la cual se manifestaban todos los cambios
que él iba adquiriendo por sus malos hábitos. Y cada vez que iba pasando el tiempo, estos cambios eran más horripilantes. A veces a él le daba la curiosidad por verlo y sacaba su retrato y se daba cuenta de lo tan horripilante que se iba transformando. Es así como nosotros nos vamos transformando cuando adquirimos ciertas características por tratar de ser poderosos. Nos envejecemos, nos destruimos y al final no logramos nuestro objetivo. Y si lo logramos, es efímero porque no dura para siempre. Es de valientes quitarse las máscaras. Pedro fue el único que se quitó las máscaras ante nuestro Señor. Él mostró su flaqueza, su inseguridad, y el Señor mostró su poder. Él estaba a su lado cuando su hermano lo necesitaba. Así lo hace Jesús con nosotros. ¿Qué pasa cuando mis fuerzas y mis energías están sobre un objetivo no correcto? Sobre adquirir bienes materiales, sobre ser el centro de atención de mi familia, sobre retener a alguien a mi lado. Toda mi mente, todo mi cuerpo y todo mi ambiente girará hacia ese mismo objetivo. Y al final no me sentiré satisfecho. Pero ¿qué pasa cuando mis ojos se fijan ante los ojos del Señor? Y escuchamos ese llamado de amor, día con día, como cuando a Pedro Jesús le dice: ven, mi vida y tu vida cambiará, porque nada te hará temer. Él lo logra todo, Él lo espera todo. Y así como tú, Él tiene su vista puesta en ti y en tus necesidades. Él contribuye al bien de las personas que le aman. ¿Qué te hará falta entonces si Él te ama? Absolutamente nada. Solo Él te bastará. Reconozcamos entonces que su presencia en nuestras vidas es necesaria, que necesitamos que nos guíe, que nos acompañe, que nos dé consuelo y que nos libre de todo mal a través de su salvación. En cualquier circunstancia, al estar sobre el mar, incluso si hay tormentas, si hay huracanes, no importa, así como lo hizo con Pedro, lo hará con todos nosotros. Los discípulos estaban asombrados de todo lo que estaba sucediendo. A través de la lectura nos podemos dar cuenta que en las lecturas anteriores, nuestro Señor, a través de Jesucristo, había hecho muchos milagros. La multiplicación de los panes, y eso a ellos los había dejado asombrados. La misteriosa huida de Jesús cuando fue a orar. La misteriosa tormenta que se transmitió y ellos no pudieron controlar. La decisión de Pedro de querer saltar sobre las aguas sin él poder nadar y pudiendo haber perdido a un amigo. Todos esos conflictos, todas esas circunstancias, a ellos los tenían confundidos y eran difíciles de entender. Pero seguían tras Él, seguían tras Jesús, aún entre la admiración, entre el miedo, entre el desconcierto y la alegría. Siempre estaban tras Él. Contemplemos nuestra vida como un mar. El viento es fuerte y la tempestad es muy violenta. Nuestras actitudes al obrar mal son como una tempestad. Si amas a Dios, permaneces firme ante la tempestad y caminas sobre el mar. Si amas al mundo, tú mismo te destruirás y no soportarás. Pero cuando tu corazón se sienta débil, cuando tu corazón flaquee, invoca a Cristo, invoca la divinidad de Cristo. Cuando hay guerra, cuando hay hambre, incluso cuando hay desesperación y a cada hombre le sobreviene una calamidad y el viento es adverso, invócalo, porque Él está dispuesto a escucharte y a acompañarte. Acuérdate de confiar en Él. Y si tu pie se mueve, si vacila, si no logras superar algo y sientes que te hundes, di: Señor, sálvame, Señor, perezco. Hazlo para no perecer. Nadie logra de Dios la firmeza si no reconoce en sí mismo la flaqueza. Pedro era pescador y sabía que solo no podía caminar sobre las aguas, pero confiado en Jesús, lo hizo. Nosotros tal vez pensemos que no podemos con las circunstancias que estamos viviendo.
Tal vez es mucho tratar de perdonar a nuestra pareja por los dolores, los daños, los golpes, tantas cosas. Tal vez pensemos que no podemos perdonar a nuestro familiar que nos ha hecho tanto daño. Puede ser que pensemos que no podemos cuidar a un enfermo porque no tenemos paciencia, o no podemos simplemente porque es una persona muy necia. O tal vez puede ser que nos sintamos débiles porque no podemos llevar a nuestros hijos por el camino de Dios. Sin embargo, hoy escuchamos una voz, esa voz que te dice: sigue adelante, ten paciencia, atrévete a perdonar, yo te doy las fuerzas. Solo con nuestros ojos bien puestos en el Señor y nuestro esfuerzo sincero podemos salir de la tormenta victoriosos. Esta experiencia de Pedro y los discípulos nos enseña cuán importante es que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que Él nos acompañe en las tormentas. Cuando pasamos por momentos difíciles, no vemos a Jesús por ningún lado. Sentimos que estamos atravesando por un momento de oscuridad, de miedo, pero Él nos da la luz, Él nos da las fuerzas para continuar. Sin embargo, hoy escuchamos que Jesús nos está diciendo a través de esta palabra: anímate, yo estoy contigo, yo te acompaño. Él siempre estará con nosotros. Y aún dentro de la tormenta, Él nos ayudará a caminar junto a Él, con fe, con la esperanza puesta en Él y no en nuestras fuerzas. Pero hay que hacerlo. Animémonos entonces a hablar con Él. No importa si flaqueas, si has flaqueado en tus actitudes anteriores. Haz que en este momento, haz el llamado para que Él esté a tu lado. Él lo que necesita es que nosotros reconozcamos que nuestro testimonio está basado en su fuerza. Digámosle: Señor, quiero ir a ti sobre las aguas. Mándame, hazlo tú, porque solo yo no lo puedo hacer. Y lo harás por Él, por sus fuerzas. Él te levantará, te guiará a través de su presencia y lo lograrás por el Señor. Puede ser que temas y comiences a hundirte, pero podrás decir: Señor, líbrame que perezco. Y podrás por el Señor, podrás hacerlo porque Él estará a tu lado. ¿Acaso abandonó el Señor a quien titubeaba? A Pedro no lo abandonó y titubeó. Él siempre escucha a la persona que le quiere llamar. Y recuerda que quien invoca al Señor siempre será salvo. Reconozcamos nuestra flaqueza y creamos en nuestra fortaleza. Escuchemos la voz de Cristo que nos llama a seguirlo aún en la tormenta. Atrevámonos a dar ese paso, a caminar con Él a pesar de la adversidad. En tus alegrías, en tus tristezas, en tus luchas y en tus apuros. Él será tu escudo protector en las batallas y guerras. Él te librará de todo mal. Invócalo, llámalo, y Él estará a tu lado para guiarte, para cuidarte, para conducirte, así como lo hizo con Pedro. Nada te hará temer, porque estará a tu lado y te acompañará a través de tu tormenta. Así lo hizo Él. Cuando subió a la barca con Pedro, los acompañaba una inmensa paz, un hermoso ambiente de paz. Amén. Dios te bendice, cristianos del nuevo milenio.